Hola, bona tarda y muchas gracias. Eso es todo mi catalán. Pero muchísimas gracias. Quiero agradecer tanto al museo como a la Biblioteca de Cataluña la invitación a la participación de este seminario, de estas dos jornadas. Es un honor realmente y un placer poder compartir con ustedes pues, los resultados de años de investigación. Voy a plantear efectivamente un trabajo sobre la canción, pero la canción, digamos, va a ser el resultado del planteamiento de una serie de preguntas, ¿no? Y la primera que nos vamos a hacer es sobre el canon musical nacionalista español, que lo conocemos de sobra. El canon musical nacionalista español está compuesto por 3 compositores, Falla, Albéniz y Granados. Y en la historiografía española, y sobre todo a lo largo del siglo XX, Granados ha ido quedando relegado en un segundo lugar, ¿no? De hecho, es algo que todavía parece que es una situación que todavía arrastramos hoy. Comentábamos hace poco que es difícil explicar cómo una biografía como la del doctor Walter Aaron Clark se publica en inglés en el año 2006 y tarda 10 años en publicarse en castellano. Yo creo que es sintomático de la falta de interés, dicho claramente, ¿no? Por eso este centenario, y desde aquí, desde Cataluña, yo creo que se pueden autofelicitar por este trabajo de recuperación y de reevaluación absolutamente necesario de este compositor, porque ha venido sufriendo una serie de valoraciones que yo creo que son injustas y las vamos a comentar. ¿Cómo se llegó a este discurso que todavía hoy sufrimos dentro de España, ¿no? Porque también se había comentado que a lo mejor fuera de España y en concreto en Estados Unidos, Granados tiene otro tipo de consideración, incluso es uno de los compositores más interpretados, mientras que en España no ocurre esto. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y una de las respuestas es los discursos historiográficos que se han ido formando a lo largo del siglo XX y que vamos a comentar. Bien, los 3 compositores del canon nacionalista español, los 3 que acabamos de comentar. Y vamos a hablar de esta construcción de este discurso historiográfico que se gesta en torno a 2 ideas nacionalistas, cuando la historiografía pues, se gesta en torno al nacionalismo, como ya sabemos, y es algo muy comentado. Por ejemplo, Taruskin lo señala en varios de sus trabajos. ¿Y cuáles son los mitos sobre los que se construyen esos discursos historiográficos que transcurrirán paralelos y uno de ellos acabará teniendo éxito y es precisamente la razón por la cual Granados queda en segundo lugar? Bueno, pues estos discursos se construyen en torno a 2 ideas fundamentales. La música nacional, ¿en qué género se debe mostrar? Y se discute si debe ser ópera española, porque estamos hablando de nacionalismo español, está claro, ópera española o zarzuela. En la Restauración española estamos comentando esta idea, ¿no? Son 2 ideas. Una proviene de uno de los considerados musicólogos, primeros musicólogos de nuestra historia, que es Francisco Barbieri, que nació en el año 1923. Es uno de los padres de la restauración, de la llamada restauración de la zarzuela grande a mediados del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, podemos entrever que en su discurso nacionalista él apoya la zarzuela como género vehicular del alma española, ¿no? Y lo que hace es, eligiendo la zarzuela, retoma la tradición tonadillesca y zarzuelística española y, sobre todo, la música que se interpretaba en los salones burgueses y aristocráticos españoles, en los centros urbanos, fundamentalmente, pues, del Estado. ¿Y cuáles son esas manifestaciones musicales que se interpretan en los salones burgueses? Pues se interpretan, además de muchas reducciones operísticas, y se interpretan sobre todo desde el punto de vista españolista, se interpretan seguidillas, se interpretan boleros, pues esa tradición que ha quedado relegada al salón y que se interpretaba, por ejemplo, en la tonadilla, Francisco Barbieri la incorpora en un espectáculo teatral y lírico, ¿no? Por lo tanto, él tiene en cuenta la tradición española e incluye, la música popular urbana, es decir, la que se oye en los salones y la que se oye en los cafés también, y la sube a un escenario, ¿no? En su ideario también la música cree que debe conectar con el público. Él le dice a Chapí en una carta, ¿cuál es el área más interesante? Y le dice a Chapí, pues es indudablemente la que más se aplaude, esa es la mejor, ¿no? Entonces, para él era fundamental el contacto con el público. Vamos a ver que estas 3 ideas fundamentales, zarzuela, recuperación de la tradición, incorporación de la música urbana dentro de la manifestación teatral lírica
Y la conexión con el público se mantiene en otros musicólogos, como puede ser, por ejemplo, Antonio Peña y Goñi. Crítico taurino, le pueden ver ahí en la imagen, con un capote en una mano, porque era crítico taurino, y también crítico musical y autor de una de las obras de referencia sobre la ópera española y sobre el teatro lírico español de finales del siglo XIX, que es la ópera española y la música dramática española en el siglo XIX. Él mantiene esta misma línea de pensamiento de Barbieri, considera que la zarzuela es la auténtica expresión española, que sí que se puede intentar conseguir la ópera, pero que la zarzuela ya de por sí es un género, además, bien aceptado por el público, por lo tanto, no necesita subvenciones del Estado porque se mantiene simplemente por la demanda, y esta es una parte muy importante de su discurso, y considera que Ruperto Chapí pues, es la encarnación de estas teorías, ¿no? Por otro lado, tenemos el discurso de Felipe Pedrell. Felipe Pedrell es 20 años más joven que Barbieri, tiene un discurso más moderno y al mismo tiempo es un discurso excluyente, porque lo que hace Felipe Pedrell es excluir a la zarzuela de lo que debe de ser parte de dentro de lo que debe de ser la música nacionalista española. Entonces la excluye. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque dice que durante el siglo XIX hubo una invasión italianista en España y la zarzuela pues, tomó parte de ese italianismo y entonces esto debe rechazarse. Eso por un lado. Por otro lado, considera que el tipo de música popular que se interpreta en la zarzuela es un tipo de música popular sin interés, sin la suficiente profundidad, lo que él llamará más adelante un flamenquismo sin interés. Entonces, por estas dos razones, el italianismo y el flamenquismo rechazan la zarzuela del siglo XIX y, por lo tanto, decide que la ópera y, en sus palabras, el drama lírico debe de ser el género vehicular de la expresión nacional. También dentro de este mismo discurso, lo ha comentado un poco el profesor, él considera que sí, efectivamente hay que incorporar la música popular. ¿Pero qué música popular? Pues no la urbana. La que hay que incorporar es la música popular que se encuentra en el campo, hay que ir a los pueblos, hay que recuperar el folclore y esa es la música popular. ¿Por qué? Porque es la que se encuentra, es esa música que supuestamente se ha mantenido inmutable a lo largo de los siglos y que por tanto conserva el alma nacional. Entonces hay que ir a los pueblos y Granados, por ejemplo, lo hace a petición expresa de su maestro, de Felipe Pedrell, y le explica en las cartas, aquí estoy con el payés de las canciones, copiando canciones y tal, para incorporar después en manifestaciones teatrales líricas, ¿no? Pues bien, ese es el tipo de música popular que Felipe Pedrell defiende. Ese, por un lado, ahí está ese germen esencial nacional que, según Felipe Pedrell, se debe recuperar en el folclore y, por otro lado, Felipe Pedrell señala que se debe recuperar el patrimonio histórico porque también en el patrimonio histórico está ese germen nacional. ¿Cómo en el patrimonio histórico? Solamente hasta el siglo XVIII. Solo hasta el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en el XIX ocurre esto que acabamos de mencionar. Llega el italianismo, barre con todo, se dan unas manifestaciones musicales que según Felipe Pedrell no tienen interés, por lo tanto, el alma española se conserva en el patrimonio histórico, sí, pero solamente hasta el siglo XVIII. Bien. Entonces, cada vez que él mira buscando la fuente nacional en el patrimonio histórico, mirará siempre el Renacimiento español, algo de tonadilla, pero muy poco, porque la tonadilla para él no está clara su posición respecto a la tonadilla. Entonces, ¿esto qué supone? Que para él hay un vacío en el siglo XIX y surge dentro de su discurso la idea de renacimiento musical español, que debe haber un renacer, puesto que ha muerto en el siglo XIX. Entonces, necesita renacer. Esa idea del renacimiento musical español, estoy segura de que ustedes la habrán leído muchas veces porque es una idea que se ha mantenido desde que la gestó el Felipe Pedrell hasta... Yo creo que todavía hoy tenemos bibliografía en la que este mito se repite, ¿no? Felipe Pedrell también se ha dicho que era un pobre hombre, casi no se le hacía caso. Esto es verdad porque en su contemporaneidad él no tenía influencia. Había como dos grandes grupos de influencia, uno que es la línea que hemos visto por debajo y él no tenía influencia práctica. Digamos, sus teorías no podían llevarse, no se veían sobre las tablas. Triunfaban otros géneros, no las ideas de Felipe Pedrell. Sin embargo, él supo rodearse muy bien en su época de musicólogos, de compositores, que lo que hicieron fue
divulgar sus ideas y tuvieron tantísimo éxito que finalmente acaban construyendo nuestra historiografía actual de la música, que es una cosa muy curiosa. En vida no tiene tanta presencia y, sin embargo, la historia se escribe a partir de sus ideas, a partir de los mitos que él genera, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tienen a la derecha, él se rodea de un grupo musicológico que he venido a llamar, que es Rafael Michana, que como ustedes saben recuperó y editó el Cancionero de Uppsala, Eustaquio de Uriarte, que también se ocupaba de la recuperación de la música religiosa, otra de sus líneas de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo, Enrique Granados formará o será el ejemplo, la ejemplificación de este renacimiento musical español a través de una joven escuela española, ¿sí? Michana, en un escrito que hace en el año 1895, comenta precisamente que Enrique Granados es la encarnación de las ideas, es la plasmación de las ideas de Pedrell y que por fin hay una escuela española, dice Michana, en el año 1895. Enrique Granados comprendió el inmenso valor de su maestro, Pedrell, y recibió con entusiasmo sus enseñanzas, a las que debe lo que sabe. Ya entonces, el maravilloso músico español, se refiere a Pedrell, es decir, Michana, como pueden ver, ahí está directamente relacionado, acariciaba la idea de crear una escuela musical española y, desde luego, contaba formar una serie de discípulos que debían ayudarle en el planteamiento de sus teorías. Hermoso es el camino trazado por Pedrell, pero arriesgado y largo. Granados lo ha emprendido con fe y lo andará. ¿Y cuál es la obra que es el fruto de estas teorías? Pues Las danzas españolas, que acababa de publicar en el año 1894-95. Desde el 92, perdón. Las danzas españolas son uno de los primeros monumentos de un arte que nace y que está llegando a ser muy grande. No es una utopía, no, la creación de nuestra escuela musical. Granados lo demuestra muy claramente, ¿no? Entonces, Granados aparece aquí como la encarnación, la plasmación de las ideas de Pedrell. Pedrell no solamente supo relacionarse muy bien en España a través de sus alumnos, sino que también se relacionaba muy bien en el extranjero. Y esto es una parte importantísima porque estas relaciones le permitieron que su discurso tuviera su repercusión en Europa y viniera de vuelta a España, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Albert Soubier escribe en el año 1896 música rusa y música española, haciendo esa equivalencia o esa comparación entre la escuela rusa y la escuela española, diciendo además que la música española ahora mismo está empezando a tener una escuela que es precisamente, pues todo este discurso que les acabo de comentar, que Michana menciona en el año 1895, en el año 1896 Albert Soubier copia este discurso y no solamente lo copia, sino que Felipe Pedrell corrige el trabajo de Soubier, ¿no? Y entonces en este momento aparece esta idea de la escuela, aparecen personajes o musicólogos que trabajan mano a mano con Pedrell en este libro y ustedes pueden ver ahí que también menciona a Rafael Michana y abajo, al final de todo, pone entre los compositores imbuidos de las ideas de Pedrell, designamos a Montes, Malats, Luis Millet y Granados, a quien Massenet ha definido como el Grieg español. No, lo tienen ahí abajo. Entonces, claro, esto, que la realidad española era otra que no tenía nada que ver. Esto, claro, ¿qué es lo que pasó? La otra línea, sobre todo Antonio Peña y Goñi, que era un crítico temible, de pluma temible, claro, les saltan las alarmas y dice, ¿pero qué es esto? ¿Esta escuela? ¿Quiénes son? Si casi nadie los conoce en realidad, ¿no? Pero fíjense lo que pasa al final, que en estas dos líneas, que finalmente la línea que definirá la historiografía española será la de Pedrell. Continúa la línea de abajo a través de los escritos de Julio Gómez. Julio Gómez es uno de los compositores de la generación de los maestros. No llegó a escribir ningún monográfico, pero fue un crítico que tuvo una importancia fundamental. Y él, por supuesto, ya es una persona más joven y es intelectual, fue doctor, que eso es algo completamente raro en el entorno, en el cambio de siglo, el siglo XIX y siglo XX, que un músico tenga una formación tan elevada. Y él pues incorpora parte de este discurso moderno de Felipe Pedrell. La música nacional efectivamente debe incluir el folclore, efectivamente debe incluir el patrimonio, pero él dice que también hay que incluir la zarzuela y la música urbana. Y tenemos ahí debajo
una cita en la que dice: «Los musicólogos que entre nosotros se dedican a esta clase de estudios no deben olvidar que la música popular no solamente se halla en los rincones de las montañas, sino también en las calles de las poblaciones». Bien. Bueno. Estas ideas no las voy a comentar mucho más, pero se mantienen o tienen, digamos, el reflejo en otros posteriores musicólogos o posteriores, lo digo porque por las obras que escriben en años posteriores, como José Subirá, que es un historiógrafo fundamental también, que recoge partes de las ideas modernas pedrelianas, pero que al mismo tiempo no reniega de la tradición española, ¿no? Zarzuelística sobre todo. Pero la persona clave en este discurso, en la creación de este discurso, es Adolfo Salazar. Adolfo Salazar adora e idolatra a Felipe Pedrell y adora a Manuel de Falla. Las ideas de Manuel de Falla, las ideas de Felipe Pedrell serán las suyas propias. Los citará permanentemente en sus trabajos, que serán conocidos internacionalmente. Adolfo Salazar también se supo relacionar muy bien, no solamente en España, tuvo muchísimos adeptos, pero no solo en España, sino también fuera en Europa. Sus ideas fueron repetidas, sobre todo, por musicólogos franceses, lo vamos a ver ahora. Fue crítico musical en El Sol solamente entre el año 23 y 30. Para que se haga una idea, entre el año 23 y 30 escribió más de 3.000 críticas, que son una barbaridad, ¿no? Y estuvo más años escribiendo para El Sol. Escribió uno de los libros más referenciados, que es La música contemporánea en España, en el año 29, y continúa estos mitos que ya hemos comentado: el Renacimiento español, la nueva escuela española. Es, por supuesto, antizarzuelista, totalmente antizarzuelista, y defiende la técnica o el lenguaje musical como uno de los pilares de su discurso, porque no le importa la comunicación con el público. Lo importante es el avance, el progreso, la evolución del lenguaje. La comunicación con el público es secundaria, está completamente por detrás en su escala de valores. ¿Qué es lo que ocurre? Él es uno de los que establece este canon musical español, el canon nacionalista. Falla, Albéniz y Granados. Pero para que vean en qué posición coloca a Granados, él dice, en la música contemporánea en España, precisamente, bueno, define a Pedrell como sensacional, uno de los eruditos de nuestra mayor cuantía, y dice: es el fundador de la ópera española, bajo cuya sombra se cobijan dos figuras capitales hoy. ¿Cuáles son? Isaac Albéniz y Manuel de Falla. Granados no está, ¿no? Ahí no aparece. Y cuando aparece es para mencionar sus características favorables y también las que no le gustan. ¿De qué acusa a Enrique de Granados? Le acusa de ser un romántico, de tener un lenguaje poco avanzado, porque Granados, como sabemos, utiliza un lenguaje, pues en general, romántico, aunque esto es algo que vamos a comentar ahora a través de la canción. Además, dice que no es innovador en su lenguaje musical. También dice que sobre todo es muy improvisador y entonces su obra no tiene una estructura clara. Cuando, a través del trabajo del Dr. Clark, mi propio trabajo sobre la canción, se ve claramente que él sí hace un trabajo muy, muy, muy detallado sobre cómo estructura una canción, sobre cómo estructura una obra. Hay muchísima coherencia interna. Y, sobre todo, le acusa de casticista. Y aquí enlazo con lo que ha comentado el profesor. Le acusa de casticismo en un momento en el que el término casticismo empieza a ser catalizado dentro de discursos prefascistas. De hecho, cuando se estrena Goyescas en Madrid, se dice que es la encarnación del alma española, pero es un lenguaje un poco beligerante y que acabará más adelante formando parte del discurso fascista, pero más adelante. Y no quiero decir en ningún caso que Granados lo fuera en absoluto. Digo que su discurso o su obra fue tomada o fue recepcionada por discursos que después se desarrollaron por otra vía. ¿Qué es lo que ocurre? Que Adolfo Salazar era republicano y posiblemente esta idea no fuera de su agrado, ¿no? Como digo, también se relacionó, voy a ir un poco más rápido, también se relacionó en el extranjero con Jean Aubry. En La música y las naciones de Jean Aubry es terrible lo que dice de Enrique Granados en las ideas que acabo de comentar ahora. Se lo voy a leer porque Salazar es muchísimo más sibilino, pero como Jean Aubry escribe en Francia y escribe fuera, pues lo dice sin ningún tipo de problema. Dice:
En el renacimiento musical español de los últimos 15 años, el rol de Granados no ha sido tan considerable como el de Albéniz o Pedrell. Granados no posee la paciencia intelectual, ni la curiosidad técnica, ni la avidez espiritual que son necesarias en quienes deben ser los directores artísticos de una generación. Estaba profundamente atado a una estética tradicional. Querer representar a Granados como un gran maestro, como el verdadero símbolo de la música española, es querer aumentar el número de decepcionados. O sea, es que es demoledor, ¿no? Pero es que esta idea viene directamente de Adolfo Salazar. Después, sobre Granados, o sea, continuadores de esta línea, con los mitos del Renacimiento español, de la escuela española y todas estas cuestiones, también se relaciona Henri Collet, este hispanista francés, que también escribió, como pueden ver ahí, bueno, no sé si lo pueden ver, pero el siglo XIX, el Renacimiento español, es decir, coge claramente esta idea de la que hemos hablado, y l'essor de la musique español, también otra vez, ¿no? Bueno, esa idea vuelve constantemente. Y además Michana escribe la primera parte de la enciclopedia francesa, ¿no? Entonces lo que hace es tomar estas ideas. ¿Y Granados dónde queda en el discurso de Henri Collet? Pues lo que hace Henri Collet es supuestamente colocarles a la par, crea ese binomio que todavía hoy se utiliza, Albéniz-Granados, escribe un libro, Albéniz y Granados. Lo que pasa que, a pesar de eso, él considera que Albéniz es el centro del renacimiento artístico español, a pesar de ello. Y es curioso porque Henri Collet defiende un castellanismo que está en Granados y aún así considera que Albéniz es no se entiende bien esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este discurso de Adolfo Salazar? Como dije, Adolfo Salazar era una persona de fuerte carácter y generaba muchas simpatías y antipatías, las dos cosas. Los que le seguían fielmente, como Federico Sopeña, que fue profesor del Conservatorio de Madrid, escriben libros donde repiten sus ideas y, por supuesto, sus comentarios sobre sobre Granados. Y una de las cuestiones fundamentales es que escribe una historia de la música en cuadros esquemáticos, que es un libro de texto que se edita entre el año 48 y el 74, es decir, se edita muchas veces, muchos estudiantes estudian por ese libro en el que Granados pues, aparece en ese lugar secundario dentro del canon nacionalista español. Sin embargo, en Estados Unidos esto no ocurre porque Gilbert Chase sí que recoge, por supuesto, parte del discurso de Salazar, pero no se limita únicamente a él, sino que busca más fuentes y presenta un Granados distinto, un Granados pues, a la misma altura que Albéniz o que Falla. Bueno. ¿Y qué tiene que ver esto, a lo mejor, con la canción? Piensan. La canción es un microcosmos estilístico en el que se puede ver que gran parte de estas acusaciones no tienen fundamento. O si tienen fundamento, se les puede dar una lectura muy distinta hoy. Adolfo Salazar decía de Granados, en sentido despectivo, su musa era mudable, perdón. Su musa era mudable y cedía a todos los encantos, en el sentido de que ahora componía en este estilo, ahora en el otro, ahora tal. Él se dejaba influenciar. Pues desde hoy, yo creo que hoy podemos decir claramente que efectivamente la variedad estilística de Enrique Granados es impresionante, interesantísima, y que componía en un estilo o en otro en función del contexto político y cultural en el que se movía. Si escribe en Barcelona, escribe para un público burgués determinado, de distintas clases sociales, escribe de una manera, escribe de otra. No escribe igual cuando escribe Follet para ser estrenado en el Liceo que cuando escribe Liliana para ser estrenado en el Palau de Bellas Artes, pero es que no escribe en ningún caso de esos en un lenguaje españolista, solo escribe en lenguaje españolista cuando va a Madrid y presenta, o cuando va a París y presenta las Goyescas o presenta las Tonadillas en Madrid. Bien, entonces tiene muy claro dónde vive. Entonces su música es la perfecta expresión de las controversias musicales, culturales y políticas de su época, ¿no? Y la canción funciona como un pequeño microcosmos en este sentido. Lo voy a explicar, no sé ni cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? Vale. Uy. ¿Está bien? Vale. La canción en Granados, la canción es una expresión muy natural para él. De hecho, en sus cartas encontramos
de repente, y pequeñas improvisaciones al piano y con voz, porque él quería expresar un sentimiento y entonces simplemente coge papel y lápiz y mientras escribe a su mujer pues le compone cualquier cosita, como por ejemplo esta pequeñita obra dentro de una carta que se llama La Rosella, que está basada en un texto de Apel·les Mestres. Apel·les Mestres, este escritor, dibujante, caricaturista catalán, que tuvo una amistad muy cercana con Enrique Granados. Prácticamente toda su obra lírico-teatral está escrita sobre textos de Apel·les Mestres, y en esta misma carta pues coge un texto, La Rosella, de Apel·les Mestres, y le hace 4 cositas. Y me parece significativo porque hay muchos de los elementos que aparecen en esta pequeñísima canción que son constantes en la obra de Granados y también significativos de la canción catalana. Como, por ejemplo, ese recitativo de la voz, porque si se fijan, la voz está siempre sobre el fa, 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 fa. Esa que siempre se ha dicho que Granados es melódico, y es verdad, pero al mismo tiempo también utiliza muchas veces la voz en un estilo recitativo o arioso, ¿no? Sobre todo en el repertorio catalán. Esto lo hace muy a menudo, al estilo wagneriano a veces, en otro más al estilo francés. Esto, por ejemplo, es uno de los ejemplos que le quería traer como la canción como parte de su expresión más íntima, más personal, a su mujer. También escribe canciones para sus hijos, ¿no? Simplemente les quiero enseñar aquí una tabla de canciones organizada... Uy, no sé si voy a poder... Organizada por cronológicamente. En París escribe algunas, pero realmente se ve que son manifestaciones, pues igual que la carta. Pues estoy aquí, me apetece escribir algo y cojo un texto de Bécquer y escribo una pequeña composición. Cuando vuelve a Barcelona, pues escribe El rey y el juglar, también sobre texto de Apel·les Mestres, pero son canciones muy sencillas, seguramente para disfrute familiar, personal. En Madrid no tiene mucho interés lo que encontramos, pero cuando ya se instala definitivamente en Barcelona, ocurre una cosa muy significativa, y es que, aunque escribe, por ejemplo, una cançoneta, que es una canción de cuna, seguramente para el nacimiento de uno de sus hijos, él dedica todos sus esfuerzos compositivos a la sociedad en la que vive. Y entonces escribe obra teatral en catalán y también canción en catalán. Granados es una persona que es un músico que pretende regenerar el lugar en el que vive, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista gestor. Es decir, él pretende cambiar el mundo en el que vive hacia el progreso, algo mejor. Y una parte importante de este regeneracionismo está en el tipo de obras que aborda. La canción, que en ese momento todavía formaba parte del ámbito íntimo del salón, con Enrique Granados empieza a convertirse en una obra de concierto, y escribe obras de concierto, como por ejemplo La Boira, La cançó d'amor, que en realidad es otra cosa, pero escribe L'Aucel Profeta también, o La elegía eterna, ya dedicada directamente a María Barrientos, a la enorme cantante lírica. Para ver las características de la canción catalana, vamos a ver un momentito, nada más escuchar La Boira. La Boira, que aquí no hace falta que lo explique, La niebla, ¿sí? Habla de un ermitaño que sube a lo alto de una roca en el medio del desierto y está observando un paisaje seguramente solemne y empieza a acercarse de lejos, empieza a acercarse la niebla que sube y hasta le llega a ahogar. Y entonces él mira hacia arriba buscando una salida, que mirar hacia arriba desde el punto de vista simbólico es Dios, y la niebla simboliza el deseo carnal. Mira arriba y Dios hace que se deshaga la niebla y él vuelve a su estado inicial de serenidad, ¿no? La Boira para mí es una obra maestra, tiene 3 partes muy claras. La primera, en la que aparece ese tema sereno, solemne, pero que es terriblemente francés porque se le da muchísima importancia a la parte tímbrica, a las octavas paralelas, a los acordes paralelos, y la parte B, que
nos retrotrae rapidísimamente a un lenguaje pianístico tipo litziano, que lo que hace es tratar de simbolizar la niebla, primero en cascada descendente, y cuando empieza a hablar en el texto de que sube la niebla, de que le va a ahogar, cambia de descendente a ascendente, ¿sí? Y vamos a oír una... no he podido incorporarlo al PowerPoint por cuestiones de técnicas de última hora, pero vamos a oír, si puedo. Sí. Está escrita para barítono, se estrenó en el año 1902. Esto es una interpretación en la Hispanic Society en diciembre de 2015. Este es el inicio. ¿Puedo subir un poquito? Tiene esta introducción donde se encuentra el tema principal. Como ven, solemne, las octavas, los acordes paralelos, sonido como el timbre como parámetro fundamental. Y modal también, aunque está armonizado tonalmente, tiene un color modal también. Y entra la voz. Un viejo ermitaño que puede ser el símbolo del artista, ¿no? Saluda a la aurora. Bueno, les voy a poner cuando llega la niebla. La niebla. Tentadora, dice. Y ahora sube. Dice, coge colores de rosa, de carne y formas de mujer. Bueno, la última parte, cuando consigue liberarse de eso, volvemos al... Como pueden oír, también es un tipo de voz grande y no es una melodía regular, sino es más bien tipo recitativo, tipo arioso, lo que les comentaba antes. Es un tipo de lenguaje que utiliza dentro de un contexto catalanista, como comenta Castellanos y como ha comentado también el profesor antes, después de la crisis del 98, cuando España entera entra en crisis y hay que definir qué es ser español, porque una nación nueva, de reciente creación, se ha cargado lo que supuestamente era un imperio, pues claro, España entera entra en crisis y hay que definir qué significa ser español, ¿no? Entonces, desde Madrid es cuando surge esa corriente de la generación del 98, la idea de que Castilla es el alma española, y en Cataluña, como ya existía una corriente catalanista, se radicaliza y empieza pues cuando cogen más fuerza las corrientes políticas separatistas y demás, ¿no? Pues en este contexto, Granados escribe pues en un estilo muy determinado para poder trabajar con sus obras, ¿no? Las tonadillas las presenta en Madrid en el año 1913. Como digo, Madrid en ese momento está sumido en esa crisis, está solucionando su problema, intentando solucionarlo, ¿no? Explicando
¿cuál es el alma española? Y entonces la explicación es que Castilla es el alma española porque está inmaculada, inmutable. Esa idea la explica Granados cuando presenta Goyescas en París, así lo dice. Dice, Goyescas es el ejemplo de esa Castilla inmaculada que no ha sido mancillada por ninguna otra corriente. Es decir, bueno, pues el discurso del 98 explicado a través de las goyescas. Las tonadillas están directamente relacionadas con las goyescas. Por lo tanto, así también fueron tomadas de la misma manera. Lo que pasa que, además, en las tonadillas, y aquí podemos poner claramente en cuestión esa idea que mencionaba Salazar de que Granados utilizaba un lenguaje antiguo, aquí podemos ver, obsoleto, romántico. Aquí podemos ver claramente que Granados abre una puerta porque con sus tonadillas en estilo antiguo compone imitando el estilo antiguo. Compone unas tonadillas imitando el estilo antiguo. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, Pedrell decía que el alma española se encontraba en el folclore y en el patrimonio histórico. Y Granados utiliza las tonadillas, recupera esa parte del patrimonio histórico como ejemplo, como parte de esa alma española, que además se vincula con la época de Goyescas, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos musicales antiguos que recupera? Son muchos. Les voy a poner solamente uno, que es en el Mirar de la Maja, lo tenemos aquí, se lo voy contando. Es este bajo ostinato. Aquí está muy mal tocado, a mí no me gusta, porque en realidad ese bajo ostinato es bajo de guitarra, pum, picado. Pero es un bajo ostinato de 5 compases y en torno a ese bajo ostinato, característico del lenguaje barroco, se construye la melodía. Se puede oír perfectamente el bajo ostinato, ¿no? No solamente hay esa característica, sino que también utiliza el lenguaje vocal instrumental clásico, pero al mismo tiempo esa sencillez del lenguaje le permite que las tonadillas puedan ser interpretadas por cupletistas. Y aquí hay una circunstancia, o ya lo comentó el profesor Clarken en su libro, que la maja de Goya, en inicio llamada La Maja Desnuda, estaba dedicada a una cupletista, Aurora Jaufret La Goya. ¿Cuál era el objetivo? Era el objetivo de Granados, que ya hemos dicho que era regeneracionista. Lo que pretendía era regenerar el cuplé, que en ese momento estaba sumido en la psicoalipsis, centrado en la mujer, en el cuerpo desnudo o semidesnudo de la mujer. Lo que pretende es ofrecer un espectáculo musical para el pueblo distinto, ¿no? Que regenerase el espíritu español. ¿Y cómo? Pues mirando al pasado, al patrimonio histórico, recuperando esa tonadilla y poniéndola en los escenarios desde el punto de vista moderno. No le hizo caso a Aurora Jaufret La Goya, pero sin embargo sí Raquel Meyer, que la pueden ver en esta imagen, vestida claramente arriba a la derecha y posando como la maja vestida de Goya. El repertorio de Raquel Meyer se grabó incluso, espero poder encontrar alguna grabación algún día. Las que canta son las tonadillas que escribió Granados en el año 1912, que son tonadillas que tienen un formato muy sencillo, una estructura muy sencilla, pero además tienen un lenguaje asequible, digamos, pianísticamente son relativamente fáciles, se pueden abordar sin tener grandes conocimientos de piano, y en la voz también, sin tener grandes conocimientos vocales, que es al final la característica de las cupletistas de la época. Algunas podían tener buena voz, ¿no? Entonces, en este caso, Raquel Meyer podía cantarlos sin grandes dificultades, porque no son difíciles estas de la primera hornada, de las de 1912, que escribe. Tenemos, además, que Granados editó las tonadillas, por un lado, en una editorial consolidada y respetable como es Casado Tesio, pero por otro lado también la publicó en una publicación periódica. Eso quiere decir que cualquiera podía cogerlo, llevarlo y cantarlo en su casa. Y hay diferencias respecto a una edición y otra. No sé si se puede ver bien, pero si se fijan en la de la actualidad, solamente hay la parte pianística y la parte de la voz está arriba en pequeño. Tiene una parte estrófica, pero en Casado Tesio esa parte, la segunda vez que se repite, lo adorna en estilo de coloratura clásica, ¿no? La primera vez el tema es tantarin, tantiran, tantaran, tiraran, tan, tantarin, tantiran, tintarin, tararán.
que es lo que está escrito en la parte superior para la voz. En cambio, cuando lo adorna la segunda vez en la edición de Casado Tesio, lo adorna al estilo clásico, ¿no? Entonces aquí vemos también esta diferenciación que hace Granados. Hace tariran, tinteroritaroriram, la primera vez era tatiran, tinteroriram, aquí hace tariran, tinteroritaroriram, tararin, tereram, tireroritaroriram, y sigue tan tan tari, tan tan tari, tan tararari, que la primera vez no hacía tantos adornos y son característicos del estilo clásico. La hora. Es que, perdonen, pero es que no me he traído. Vale. Bueno, simplemente les traigo una versión de las hermanas Labec con Maite Martín. Se lo digo ahora. Maite Martín, efectivamente. Que es una cantadora de flamenco, para que vean que realmente suena bien La Maja Dolorosa. En un estilo no clásico. ¿Qué les parece? Yo creo que queda bien, queda bien, suena muy bien. Bueno, Granados estrenó las tonadillas, les traigo aquí el programa en el Ateneo de Madrid, porque en ese momento la intelectualidad se estaba volcando en ese proceso de lo que se ha llamado la intelectualización del cuplé, ¿no? Para regenerar lo que se veía en los teatros, pues por lo menos madrileños, ¿no? Entonces el Ateneo de Madrid estrena, ¿y quién lo estrena? Lo estrena Lola Membrives, que en ese momento era cantante de zarzuela, después se convertirá en una gran actriz. En ese momento era una destacable cantante de zarzuela, o sea que no lo interpreta una cantante lírica, sino que las canta una cantante de zarzuela. Y ahí tenemos a Granados, a Lola Membrives, a Fernando Periquet, que es el autor de la letra, igual que Las Goyescas, y Linares Riva, que es uno de los que hizo las conferencias sobre la tonadilla y las tonadilleras de Ogaño, mientras que Periquet hizo una conferencia sobre la tonadilla y las tonadilleras de antaño. Bueno, y ya simplemente he planteado algunos ejemplos de de lenguaje y de por qué hay que revisar completamente, y ya es hora de eliminar todos esos mitos que se han venido transmitiendo en la historiografía a través de las ideas, muy respetables, pero ya pasadas de moda, de Adolfo Salazar, ¿no? En este caso hemos visto la boira, que es un ejemplo maravilloso de canción al estilo francés. Hemos visto que las tonadillas miran al pasado, abriendo una ventana hacia lo que más adelante será el neoclasicismo. No lo es aquí, pero abre una ventana. Está claro que es uno de los primeros que empieza a mirar atrás para renovar el lenguaje. Y es una pena que realmente Granados muriera tan pronto, porque las canciones amatorias, o lo que se ha venido a llamar canciones amatorias, que en realidad Granados nunca la llamó así, las llamó de otras muchas maneras, cancioncillas y canciones amatorias sobre textos anteriores al siglo XVIII. Si se fijan otra vez, las referencias están basados en un libro de Agustín Durán. Las tomó de allí. Aquí tenemos, por ejemplo, la canción Lloraba la niña, o también en época de Granados no se tituló así, Lloraba la niña, sino que la tituló Llorad corazón que tenéis razón, que son los dos últimos versos. En esta canción, todas las canciones amatorias, yo creo que hace una perfecta fusión de lo que ha venido siendo toda su trayectoria cancionística, porque aquí sí que encontramos elementos españolizantes, pero están muy estilizados, tan estilizados que se pueden tocar dentro de una sociedad radicalizada, si fuera así, en Cataluña, ¿no? Al mismo tiempo, esa mirada al pasado, porque utiliza textos antiguos, también digamos, le deja un hueco más cómodo también dentro de la sociedad catalana. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando estrena Las Goyescas,
Una de las publicaciones más radicales, casi no tuvo ningún comentario sobre españolidad, catalanidad, pero una de las publicaciones más radicales respecto a este aspecto le pregunta por qué escribe en estilo español. Le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué decide escribir Goyescas? Y entonces Granados tiene que explicarse. Y se explica, ¿no? Él dice que escribe Goyescas, claro, no dice lo mismo que en Madrid, no dice, es que representan el alma española, no dice eso, dice, es que él, pues igual que en la carta que supuestamente le escribió a Amadeo Vives, dice, yo bebo de todas las corrientes y mi música es el resultado de todas esas corrientes, ¿no? De la fusión de todas esas corrientes, eso es lo que dice Granados, ¿no? Bueno, pues pero al mismo tiempo, perdón, eso era lo que quería decir, al mismo tiempo, el hecho de que Goyescas estuviera ambientado a finales del siglo XVIII, principios del XIX, le daba suficiente tiempo como para poder ser aceptado, ¿no? Le da una perspectiva suficiente como para poder ser aceptado. Y en este caso, pues las canciones amatorias, pues también están basados en textos antiguos, ¿no? Y al mismo tiempo utiliza todo ese lenguaje que hemos comentado poco, pero sí todo ese lenguaje vinculado al lied catalán, a la canción catalana que él mismo utilizaba, lo vemos aquí claramente también en las canciones amatorias. Hace una fusión maravillosa, las canciones amatorias son una obra maestra, ¿no? También Lloraba la niña, que es un romance de endechas, ¿no? Un romance de temática triste y al mismo tiempo de versos cortos de 6 o 7 sílabas, ¿no? Es un romance y, por lo tanto, Granados lo que hace es respetar esa estructura de romance, presenta un tema A, lo varía un poco A', lo vuelve a presentar A y A otra vez, es decir, que utiliza siempre el texto y la forma literaria como forma de composición estructural. Y, bueno, hay 3 grupos, villancico, canción y romance, y en este caso Lloraba la niña es uno de estos romances. Gracia mía, cierro ya con Gracia mía, que es una de estas canciones que él en realidad no tituló así, sino que tituló En vuestros verdes ojuelos, y que es ejemplo de esa variedad estilística que maneja con muchísima soltura y con mucha libertad en las amatorias. Tenemos aquí... Perdón. Empieza... Hay otra aplicación, dice, que está controlando el sonido. A ver. ¿No te coge el archivo? No sé qué pasa. Que no sea un formato que no lo lee el ordenador, que no es... No sé. Bueno, pues nada, no lo podemos escuchar. A lo mejor no lee el archivo. No sé. No sé. Bueno, nada. Pues nada, no oímos el ejemplo, pero claramente tiene un tema de tipo romántico y en la parte central en la que el piano recoge ese tema romántico utiliza un pianismo claramente ligado a Chopin, con esos, o Lisztiano incluso, con esas octavas en la mano derecha, tan, tan, tin, tarararán, tan, tirarira, tan, desde arriba abajo, con los acordes arpegiados en la izquierda, es claramente romántico, vinculado pues, al lenguaje que manejaba pues, en su literatura pianística. Sin embargo, hay otra parte, la de en vuestros verdes ojuelos, en la que elige un estilo distinto, un estilo contrapuntístico, remitiendo y de forma muy estilizada a ese lenguaje antiguo, un poco parecido a lo que veíamos antes, no en la última sonata escarlatiana, pero sí en otras sonatas de Scarlatti, donde se trabajan varias voces al mismo tiempo, con ese ritmo ternario, por ejemplo. Sí. Y ya simplemente cierro esta contribución con estos bellos versos de Apeles Mestres que dedica a la muerte de su amigo el 15 de julio de 1916 en la Revista Musical Catalana, cuando dice: por encima del estrépito pasajero de este gran crimen que llaman la guerra, tus últimas canciones, hechas estrellas, resonarán eternamente más bellas en el concierto de la belleza eterna, haciendo referencia a ese trabajo mutuo que realizaron durante tantos años. Y nada, muchas gracias. Nada más.